a todos y a todas. Estamos en la asignatura de Fundamentos del Trabajo Social y estamos ya en la tutoría número 11, que es la última tutoría que vamos a tener con contenido. Eso quiere decir que hoy terminamos, yo creo que vamos a terminar perfectamente el tema que nos ocupa, que es el último que entra en el programa. Y ya en la semana que viene no va a haber vídeo, no va a haber grabaciones, pero sí va a haber atención normal y corriente en el horario habitual de la asignatura. Para aquellas personas que lo requieran, pues pueden acudir por aquí, por el centro de la UNED de Sevilla, o lo que necesiten, y en un momento dado, pues sin duda, pues pueden consultar, ¿vale? Bueno, vamos a empezar el último tema, a empezar y a terminar, que además muy sencillito porque es un tema como de recopilación, es un tema de historia que se llama el trabajo social en España. Como veis aquí nos han comido mucho la cabeza, van repitiendo muchos contenidos, muchos temas que muchas veces los profesores, yo creo que dan las diferentes asignaturas de la UNED, no saben lo que dan en la asignatura de al lado. Entonces nos repetimos constantemente de contenido, con lo cual para vosotros fantástico porque son contenidos que ya controláis y si os lo preguntan de una manera o lo preguntan de otra, lo vais a saber perfectamente articular en un examen. Bueno, pues este es el trabajo social en España. Ya digo, es un tema de tipo histórico. De hecho, estamos en una asignatura que en principio no es histórica, que es Fundamento del Trabajo Social, pero sí se han metido algunos temas de este tipo, ¿vale? Este último sirve un poco a modo de repaso. De hecho, ya sabéis, y nos lo explica así el libro, que los antecedentes del trabajo social están vinculados a la propia historia de la acción social o de cómo las sociedades han querido ir resolviendo esa manera de atender lo social, la cuestión social, ¿verdad? Que es la acción social. Como punto más distante en el pasado, básicamente nos tendríamos que ir a referencias del siglo XVI, que ya encontramos, como dice el libro, ¿no? El libro pone aquí, voy a coger para poder dibujaros, eh, os pone aquí la prehistoria del trabajo social, ¿vale? El antecedente histórico del trabajo social y el proceso de secularización, que será un proceso muy importante que nos acompañe en los primeros años, o a partir del cual, cuando se haga la secularización, diremos que iremos avanzando en diferentes fases. Claro, si nosotros nos vamos a esos primeros instantes, un segundito, del siglo XVI, creo que hay un compañero que quiere entrar, una compañera, la cedemos, eso es. El siglo XVI, pues claro, para ello nos tendríamos que ir a figuras muy destacadas. Por ejemplo, en este caso nos vamos a la obra de este personaje, a ver si sabéis quién es, del Socorro de los Pobres, ¿os acordáis? Muy bien, Vives, Juan Luis Vives, muy bien, ya lo tenemos aquí, ¿vale? Ahí tenéis una referencia, un dibujito de un grabado, no sé si muy bien si es un grabado del personaje. Un segundo que me vuelve a pitar, que hay gente esperando en la sesión. No lo vamos a esperar. Hoy no me deja ahora, no me deja, un momentito. Y hay una persona que quiere entrar, a ver si puede ser. Ahora, vale. Entonces, Juan Luis Vive tenía una obra, ¿no?, que se llamó Del Socorro de los Pobres de 1526 y es considerado como el primer tratado de política social. Nosotros siempre hemos hablado de que Vive era un adelantado para la época, ¿verdad?, que planteaba cuestiones que en ese momento no se entendían bien, pero que cuando han ido pasando los años, los cientos de años, se han entendido perfectamente, ¿no? El primer tratado de política social y primera propuesta formal para el cuidado de los pobres, dejar de estar ligado exclusivamente a la caridad cristiana y pasar a convertirse, y esto es muy importante, en una función pública. De hecho, una defensa que hace en ese tratado sobre el socorro de los pobres. En él dictaminó la obligación del municipio. Fijaros que hoy día, cuando hablamos de servicios sociales, siempre hablamos de que se hace siempre a nivel de local, o en este caso el municipio de Brujas, y del Estado, a ejercer la política social con los pobres, sustituyendo el derecho a la limosna por el derecho del pobre al trabajo. Fijaros qué cosa más chula proponía Ya Vive, ¿vale? En vez de enfocarse en la caridad o en la ayuda, que la ayuda fuese la capacidad de adquirir un sustento, en este caso, pues ya un trabajo. ¿Vale? Con lo cual es maravilloso. Desligando el vínculo religioso de las ayudas de los pobres y luchando por una concepción de tipo laica, ¿vale? Y racional, y aquí cuando hablamos de laico y racional ya hablamos de profesionalización de esa asistencia social. Por tanto es una antesala, como os pone el libro, en una prehistoria, ¿no?, del trabajo social en una figura tan relevante como fue
la propia figura de Juan Luis Vives. Un segundito, que hay más gente que quiere entrar. Vale. Otra de las figuras importantes, cuando estamos hablando de la prehistoria, ¿no? De esa prehistoria, es la figura de San Vicente de Paul o Vicente de Paul, ¿vale? Vicente de Paul es considerado uno de los principales reformadores de la caridad de la Iglesia Católica, consiguiendo regularla para evitar el auxilio graciable e indiscriminado incidiendo en la atención individualizada, perdón, de la persona y la privatización de la ayuda. En este sentido, los principales fundamentos va a ser esa adecuación de la ayuda a cada uno de los sujetos que lo podrían recibir en función de su situación y de sus necesidades. Esta especificidad o individualización es un elemento nuevo, novedoso, ¿vale? Para la época, que sí se integra perfectamente en el futuro trabajo social. Por tanto, son figuras, bueno, muchas más aportaciones de Vicente de Paul que, ya digo, podéis ampliar en los textos que ya conocéis, pero que son la antesala, digamos, de ese trabajo social, ¿vale? Esa historia del trabajo social. Si seguimos en la prehistoria, también tenemos que hablar de Giginta, ¿vale? Giginta, Miguel de Giginta tuvo una influencia importante en los planteamientos futuros de los ilustrados españoles del siglo XVII, XVIII. Apostaba por la integración de las personas pobres a través de las denominadas casas de misericordia, ¿vale? Planteadas como instituciones en las que se propiciaban ayudas básicas para el sustento y apoyo para la reinserción laboral, sociolaboral. Es decir, la casa de misericordia te sostiene, pero al tiempo te busca o te forma o te ayuda para que tú puedas tener una reinserción de tipo sociolaboral. Es decir, a través del trabajo seas independiente y salgas de la pobreza. Como veis, el concepto. Esto de todas maneras tiene mucho más detalle, ¿vale? Pero el concepto que proponía Giginta era un tipo de atención, si os dais cuenta, que no es solamente la caridad o la puntualidad de la asistencia o de la atención, sino que vamos a entrar, vamos a trabajar contigo, pero con idea de que no tengas que volver. Que ese es el concepto básico de trabajo social y que todos estos personajes van a ir integrando, van a ir amueblando la mente del futuro trabajo social, que es a lo que se trata o de lo que trata este tema. Para nosotros, muy importante en España también va a ser, y fijaros, ya no estamos en la prehistoria, estamos en la protohistoria, estamos un poquito más cerca, ¿vale? Nos vamos a ir, os pone el libro, ¿no? Hitos normativos de la asistencia social y el nacionalcatolicismo, que van a estar en estos tiempos, pero si nos tenemos que quedar con una figura de relevancia y además el libro os la plantea, también la hemos mencionado en otras asignaturas, es la figura de Concesión Arena. Aquí tenéis una foto, bueno, no sé si es foto grabado, de ella, ¿vale? España en 1842, primera mujer que entra a la universidad, lo hace como oyente disfrazada de hombre, ideas maravillosas, fantásticas que ella intenta inculcar y que son de trabajo social, por ejemplo, la educación o formación de aquellos que trabajan con lo social. Ese cuerpo social de personas que trabajan con lo social, básicamente mujeres, tienen que estar formados. Liberación de culpas morales del pobre. El pobre no es malo, no es pobre porque es culpable de algo, es pobre porque está sufriendo el impacto de una sociedad que hace que tú seas pobre, ¿vale? Lucha contra la pobreza como base fundamental de sus ideas. Se la va a reconocer muy influenciada por otras grandes de la época, como Linde Dix, Dorotea Linde, con el tema de las reformas penitenciarias, ¿vale? Y la atención a los presos. Eso es un hito porque fijaros que si en aquella época no se atendía a nadie, imaginaros a los que estaban en prisión, o sea, mucho menos, ¿no? Era una pensadora de enorme influencia europea, ya he explicado en algún otro caso que se la llamaba para dar conferencias. Durante la Segunda Guerra Carlista llega a ser la que pone en marcha, crea la Cruz Roja, ¿vale? Fijaros, casi nada. Y también se la conocía como la constructora benéfica de viviendas para obreros, políticas de vivienda también imitando o emulando lo que las grandes del trabajo social de la época también estaban trabajando. Yo digo, ya en ella confluyen muchas ideas de muchas grandes del trabajo social. Ella misma, Concepción Arena, era una grande del trabajo social, muy importante, ¿vale? En esta evolución que estamos repasando en el trabajo social, si os dais cuenta, estamos en la protohistoria, pero vamos a pegar un salto grandísimo, porque nos hemos ido de Concesión Arenal a 1977. Con el paso de los años, con el fin de la dictadura, fíjate, hemos saltado hasta la dictadura, nos vamos al 77, las escuelas dejan de tener esa gran influencia por parte de la Iglesia Católica y de la sección femenina. Hombre, en 77 todavía tenían mucha influencia de la sección femenina, no tanto, pero sí de la iglesia, ¿eh? Alcanza un reconocimiento oficial de los estudios
sobre todo en 1964, que es cuando se les reconoce como estudio, no como universidad, ¿eh? En universidad va a llover un poquito más. Establecen su círculo formativo en 1966, aquí, ¿vale? Sería aquí, aprobando con la reglamentación de las escuelas de formación de asistencia social y el plan de estudio de enseñanza de asistentes sociales. Esto va a ser muy importante porque cuando hay un plan nacional para formar a asistentes sociales y una formación nacional de asistentes sociales, ya no es cada uno que lo forme como quiera, que haga lo que quiera, que cada chiringuito de la iglesia monte forme las que quiera como quiera, ¿no? Sino que ahora hay unos planes de estudio con unos mínimos exigibles y el que quiera tener título de asistente social se tiene que además formar con esos contenidos y tiene que ir a Madrid a examinarse y allí, si se examinan de esos mismos contenidos, entonces tiene el título. Con lo cual, el cambio es espectacular, ¿vale? En este caso estaría regulado por el propio Ministerio de Educación y Ciencia, que en ese momento era el que tenía competencia, ¿vale? Importante, todo ello va a desembocar en la apertura de la primera escuela oficial, que será en 1967. Esa escuela oficial he sacado localiza hasta la foto, ¿vale? Que es esa puertecita que pone Escuela de Asistentes Sociales. Esa escuela concreta, ¿vale? Que estaba en Madrid, fue la primera escuela oficial, no privada, pública, ¿vale? Que será la antesala de lo que luego serán los estudios públicos y universitarios, ¿vale? Muy importante, y ya hablamos de expansión, ¿vale? Ya no estamos en protohistoria ni nada de eso. Hablamos de trabajo social, organizaciones profesionales, estudios y políticas sociales. Fijaros que nos hemos ido consolidando poquito a poco y cosas que van a impactar en nuestro desarrollo. Hombre, muy importante, la ley de bases de la seguridad social. ¿Por qué? Pues porque ya estamos en un estado que, bueno, estamos en una dictadura, pero es prosocial, en este sentido al menos, e incorpora en su base los conceptos propios de servicios sociales. De hecho, la Constitución es muy gracioso. La Constitución habla de servicios sociales en el artículo, solo en el artículo 50, que es cuando habla de personas mayores, y es porque cuando hablan de personas mayores, se tienen que ir a la ley de seguridad social y ve qué servicios daba la ley. Entonces, daba la casualidad de que en la seguridad social había una cosa que se llaman servicios sociales, ¿vale? Pero no solo servicios sociales en el concepto que tenemos de servicios sociales, sino otros tipos de servicios sociales para los mayores. Y se coge ese, se copia y se pega en el artículo 50 de la Constitución. Pero esto es petit comité, no entra en examen y es curiosidad solamente histórica. Y en la elaboración de los planes de desarrollo económico y social iniciados en el 64 desde el marco del reformismo español, aparecen ya ahí sí la figura de los asistentes sociales como personal, perdón, de instituciones benéfico-asistenciales, tanto sociales como sanitarias, vinculados a labores de información, orientación, promoción de servicios y realización de prestaciones, así como de desarrollo comunitario. Fijaros, todo esto son los arbores del inicio del trabajo social ya profesionalizado y las figuras funcionarias que se van a crear un poquito más adelante, ¿vale? En su evolución, el trabajo social acompaña el proceso de maduración de las instituciones en las que ejerce su labor. De hecho, todas esas instituciones que se van poniendo en marcha de servicios sociales, vinculadas a las políticas sociales, van a ir encastradas o insertadas con trabajadores sociales y ambos dos, los sistemas, el trabajo social y los servicios sociales, pues se van a ir mejorando el uno al otro, ¿no? O interinfluenciando, ¿vale? Bien. En esa expansión, muy importante a nivel internacional, las organizaciones. Esas organizaciones son nuestra base, ¿vale? ¿Cuáles son? Bueno, en el ámbito internacional se produjo una creación de organizaciones profesionales de trabajo social que las más significativas son, y más o menos vamos un poquito en orden, ¿vale? La Organización Internacional del Servicio Social o Servicio Social Internacional de 1921. Un poquito después, la Unión Católica Internacional del Servicio Social, que fue en 1925. Muy importante para nosotros, casi como un acta fundacional a nivel internacional, fue la primera Conferencia Internacional de Servicio Social que se celebró en 1928. Se crea en el 29, ¿vale? La Asociación Internacional de Escuelas de Trabajo Social. Esa sigue existiendo, ¿vale? Y después, ya en el 56, sigue existiendo también la Federación Internacional de Trabajadores Sociales. ¿Cuál es esa federación? Pues esta, la FITS, ¿vale? Federación Internacional de Trabajadores Sociales. Ahora mismo sigue vigente la Asociación Internacional de Escuelas de Trabajo Social, IATS o International o Social.
SW, creo que es así, ¿vale? Que sería las siglas en inglés, y el Consejo Internacional de Bienestar Social, que también lo tenéis aquí. Todas estas organizaciones ahora mismo son entidades de peso internacional muy potentes y que están en vigencia. Esto también lo habréis dado, se habéis dado la asignatura de Estado de Sistemas de Bienestar, la parte de Trabajo Social y Servicio Social Internacional que dimos antes de las navidades, ¿vale? A nivel nacional, en España, ¿vale? Recordad que estamos en plena expansión. Si nos vamos a España y también vemos asociaciones, para nosotros, en nuestra historia particular, bueno, pues va a estar la FEDA en 1967, que fue, ya no existe, la Federación Española de Asociaciones de, fijaros, nombres, asistentes sociales, ¿vale? Estas son las siglas, FEDAS, que creó o puso en marcha el primer congreso, fijaros, un año después, claro, para eso está esa organización, ¿vale? El primer Congreso Oficial de Trabajo Social no se llamó de Asistencia Social, se llamó de Trabajo Social en España, que se celebró en Barcelona. El segundo fue en Sevilla, y ahí es donde decidieron los trabajadores sociales que nos queríamos cambiar de nombre de asistente social a trabajadores sociales, ¿vale? El de Sevilla. Pero evidentemente tiene una vinculación, va a tener una vinculación con la Federación Internacional de Trabajo Social. También esta federación también la encontráis como International Association of Social Work, ¿vale? Son las siglas en inglés, ¿vale? Y que al que pertenece lo que se hereda de aquí, de la FEDA, que fue el Consejo General de Trabajo Social. Este Consejo General lo que tiene son los diferentes colegios, ¿vale? Colegios profesionales, por ejemplo, el Colegio Profesional de Trabajo Social de Sevilla, ¿vale? O el que sea, ¿no? Y así, pues todos los colegios forman parte del Consejo General, que a su vez está vinculado a esta Federación Internacional de Trabajo Social. Más o menos la estructura, para que vosotros entendáis cómo nos vamos organizando, pero está todo dentro del mismo saco, ¿vale? Bien, y finalmente, todavía en esa parte de expansión, evidentemente la última pata son los estudios de trabajo social. El salto a la universidad y a los colegios oficiales en los años 80 con el desafío de la construcción del estado de bienestar social, digamos que es la última pata de expansión, ¿no? Aquí se crea el título universitario de trabajo social, fue en el año 1980. Os recuerdo que nuestro origen es una diplomatura. Los que no conozcáis esto, había dos tipos de estudios, diplomatura y licenciatura, diplomatura de 3 años y licenciatura más o menos de 5, aunque había excepciones, ¿vale? El Consejo General de Colegios Oficiales de Trabajo Social y Asistentes Sociales de Trabajo Social se produce en 1982, que es ese consejo que hemos mencionado antes, que pertenece a la FIA, que pertenece en todos los colegios, ¿vale? Y va a ser muy importante, entre otros, ¿vale? El séptimo Congreso Estatal, que se celebró en este caso en Valladolid, en 1980, con el lema Política de Acción Social, Servicios Sociales y Trabajo Social, que inicia la década de implantación del sistema de servicios sociales en España como cuarto pilar del Estado de Bienestar. ¿Por qué se menciona? Porque, fijaros, en los años 80, lo hemos estudiado en otros temas de otras asignaturas, es cuando se produce el desarrollo legislativo de las leyes de servicios sociales y, por ende, hay una expansión poderosísima de todo lo que es la consolidación de los trabajadores sociales. Por eso muchas veces se confunde servicio social y trabajo social, ¿vale? Porque se van a desarrollar de manera paralela o complementaria. ¿Qué ocurre? Que todas las comunidades autónomas van a legislar y van a querer montar sus sistemas de servicios sociales. ¿Cómo lo hacen? Contratando trabajadores sociales, que además esos trabajadores sociales son personal funcionario, ¿vale? Con lo cual en la propia administración de esas figuras que son los trabajadores sociales, que ya tienen sus titulaciones universitarias, etcétera, etcétera. Para que os hagáis una idea, en muchos sitios, bueno, eran carreras de 3 años, normalmente tú hacías prácticas los 3 años, en primero, segundo y en tercero, ¿vale? Porque podías hacer muchísimas prácticas y tal era la demanda de trabajadores sociales que donde tú hacías las prácticas, en muchos sitios te pagaban desde primero para que cuando terminaras la carrera te quedaras a trabajar con ellos, ¿vale? Y en muchos sitios, pues evidentemente la gente lo que hacía era directamente saltarse a posiciones porque había muchísimas bolsas de posición, muchísimo movimiento de posiciones y ahí estaría toda la expansión de todos los trabajadores, casi todos los trabajadores sociales funcionarios de España, más o menos aprobaron sus plazas en los años 80, ya los 90 van tarde. ¿Vale? Desde entonces no se han convocado tantas plazas. Bueno, en cualquier caso, más o menos la política de expansión. El libro
El capítulo del libro, que no vamos a entrar en ello, ya habla de la consolidación de trabajo social en los espacios profesionales. No tiene ninguna dificultad, sería la última pata. Entonces yo ya no voy a entrar más en ello, simplemente os pongo aquí leer y revisar las últimas páginas del capítulo que un poco os van situando en los últimos acontecimientos que tienen que ver con el trabajo social y los últimos retos a niveles profesionales. Bueno, pues con esto habríamos terminado el tema 11. Como veis, el tema 11 no tiene ninguna complicación, es un repaso histórico de cositas que ya conocéis de esta asignatura y de otras asignaturas que se han dado también en mayor profundidad, con lo cual es hasta tranquilito el tema, ¿no? Para poderlo preparar y nos sirve un poco de, ya digo, de repaso, de afianzamiento de algunas ideas, ¿vale? Bueno, pues con ello os recuerdo, voy a dejar de compartir la pantalla. Os recuerdo que hemos terminado el temario, tenemos los 11 temas ya trabajados, hay temas que evidentemente son un poquito más complicaditos, pero bueno, también es la asignatura propia de trabajo social, de fundamento. Entonces, yo os recomiendo que os acerquéis con ganas a la asignatura, le deis caña, os hagáis vuestros buenos apuntes, materiales y demás. Ya sabéis que dentro de lo posible, yo, por ejemplo, estas guías de clase, que son solamente guías de clase, no sirven para estudiar, sirven para repasar o para un poco más o menos entender contenido del tema de cada uno de los temas. Los tenéis a vuestra disposición, os los voy pasando de alguna u otra manera con enlaces y demás, pero siempre, siempre, siempre debéis acudir al libro, ¿vale? Que es nuestro material de referencia y es el que nos va a entrar en examen, ¿vale? Bueno, pues con eso yo me despido, ya digo, la próxima semana ya no hay más vídeos. No hay más comunicación de este tipo. Sí, pues en el horario de la asignatura, pues podéis consultar conmigo las dudas que tengáis o si necesitáis alguna cuestión, pues ya sabéis que voy a estar aquí en el centro asociado de la Universidad de Sevilla, ¿vale? Bueno, pues mucha suerte con el examen y a darle mucha caña. Y por favor, cuando sepáis las calificaciones, me mandáis un correíto, me decís algo pasa, pero yo también cómo os ha salido, ¿vale? Mucha suerte. Hasta luego. Adiós.